Buenos días a todos. El 4 de julio de 1776, en unas colonias al otro lado del Atlántico, una serie de personas expresaron su deseo de independizarse de Inglaterra, iniciar así lo que se conoce como la Revolución Americana o la independencia de los Estados Unidos. Y en el documento en el que presentaban sus alegaciones para ejercer ese derecho de independencia, uno de sus primeros párrafos decía lo siguiente: sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, es decir, que nadie puede quitar, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y sobre esos principios se establecieron formas de gobierno y se iniciaron cambios que no solamente afectaron a ese país, Estados Unidos, sino que influyeron en el resto de los países de Europa y luego del mundo, para crear sistemas políticos que aspirasen a eso mismo, a conceder o a reconocer, mejor dicho, a las personas esos derechos y que pudiesen, por lo tanto, alcanzar la felicidad, la prosperidad y todo aquello que al ser humano le era inherente, no solo por su naturaleza, sino porque Dios se lo había otorgado. No sé si se os ocurren otros derechos que hoy en nuestra sociedad y en nuestra vida son importantes y que de alguna manera disfrutamos. España, por ejemplo, en el inicio de su Constitución, uno de los primeros artículos declara que España se constituye como una nación democrática y de derecho, en el cual se tienen que reconocer determinados derechos civiles, sociales, etc. ¿Hay algún derecho? Puedes quitar ya la diapositiva, Fernando. ¿Hay algún derecho que os parezca importante? También desde casa, si queréis, podéis ponerlo en el chat. Y si decís algo, Cris, me lo dices en alto, ¿vale? Pero aquí, algún derecho que para vosotros sea importante, valioso. El derecho a la enseñanza. Y la Constitución reconoce ese derecho y eso se desarrolla pues, de formas muy específicas. El derecho a la enseñanza, a la educación. Gracias, Elena. ¿Alguno más? El derecho a una vivienda digna, pues es uno de esos derechos que también están presentes en nuestro país y que también deben conseguirse, o por lo menos perseguirse. Otro. ¿Desde casa alguien ha puesto algo, Cris? ¿Todavía no? Es vuestra oportunidad, ¿eh? Me estáis mirando, lo sé, pues aprovechad. ¿Un derecho más que se os ocurra? Hay uno que estamos disfrutando y deseando en esta época. Derecho a la libertad de circulación, a la libertad de reunión, todo eso, en fin, lo echamos de menos, ¿no? Porque ahora no lo tenemos. ¿Alguno más? Libertad de pensamiento y expresión, el poder decir libremente lo que uno cree y piensa, aunque a otros no les guste. En este caso, podríamos decir que incluso existe el derecho a ser ofendido por los pensamientos de otro, y eso está en juego actualmente, aunque no lo parezca. ¿Más? El derecho al trabajo, muy bien. El derecho a la sanidad, por ejemplo, a la salud, y al que el Estado provea de los medios necesarios para nuestra salud. Es decir, estamos acostumbrados, y en nuestros países quizás podemos dar gracias a Dios por la cantidad de derechos que se nos reconocen y lo rápidos que estamos también para exigirlos cuando estos se pierden. Pero yo no sé si habéis pensado cuál es el mayor de los derechos del ser humano. Acompañadme a Apocalipsis 22, 14. Porque ahí lo dice la Escritura. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Un derecho que supera a todos los demás derechos que pudiéramos imaginar. Y de alguna manera creo que esta es la bienaventuranza definitiva. Es la bienaventuranza final. Es la última de nuestra serie, pero es que además es la última de las bienaventuranzas en toda la Escritura. Y durante este recorrido, estas semanas, llegamos al final de las bienaventuranzas. No las hemos visto todas, las bienaventuranzas de la Biblia. Hemos visto algunas de ellas, las del Sermón del Monte, las de Apocalipsis, pero quedan otras bienaventuranzas donde se nos dice qué es lo que de verdad llena y lo que de verdad necesita el ser humano. Y el Señor aquí nos dice cuál es la culminación de las aspiraciones humanas, lo que de verdad nos realiza y nos llena como personas. ¿Cuál es
la verdadera felicidad. Y Apocalipsis termina con dos bienaventuranzas. La anterior la tenemos unos versículos antes, aunque ya la hemos explicado, la explicó José Luis, esta bienaventuranza de la lectura y guardar las palabras de este libro, el 22:7, que recoge también la primera bienaventuranza del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero esta última, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, creo que es una bienaventuranza que condensa en sí misma todo el mensaje de la Escritura en dos líneas. Es el cierre de la revelación, es el final de Apocalipsis y es la síntesis de la Biblia y de la historia de la humanidad. Pero fijaros cuál es el fundamento de esta bienaventuranza. La primera, tenemos tres partes que podemos ver en esta frase. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y ese es el fundamento irreemplazable de toda bienaventuranza del ser humano. Es ser conscientes de nuestra necesidad de limpieza, nuestra realidad de que estamos sucios, manchados, de que el pecado es algo que arruina no solo nuestra apariencia, no solo nuestro aspecto externo, sino que nos arruina desde dentro. Tenemos vidas manchadas, manchadas por el mal, manchadas por el pecado, manchadas por vivir de espaldas a Dios. Y la Biblia nos dice que solo hay una manera, solo hay un lavamiento eficaz de ese mal que está dentro de nosotros. Y la paradoja de la Biblia es que nuestra limpieza se produce por la sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesús es aquel que se dio y dio su sangre por todos nosotros. Tito 3:5 lo resume de esta manera. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La puerta de entrada, el fundamento de nuestra relación con Dios y de la bienaventuranza del ser humano es encontrar ese lavamiento regenerador, esa nueva vida, ese nacimiento de nuevo. Hay distintas metáforas, distintas imágenes que la Biblia utiliza para esta misma realidad de lo que significa la salvación. Y los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo, tenemos esa limpieza. Pero el apóstol Juan nos recuerda en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, la necesidad que tenemos de confesar nuestros pecados para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie a fondo, nos renueve, porque la limpieza, aunque en un sentido es definitivo, en otro sentido, necesitamos que se vaya actualizando, que se vaya renovando día a día en nuestras vidas. Es curioso que en esta bienaventuranza, la primera frase, hay alguna lectura alternativa y algunas traducciones, por ejemplo, tradicionales inglesas, aparece bienaventurados los que guardan sus mandamientos, en vez de bienaventurados los que lavan sus ropas. Y es curioso que es un cambio de una consonante simplemente en la palabra original en griego. Pero en realidad la idea es la misma, porque lavar las ropas y guardar los mandamientos es la misma esencia, es estar en sintonía, estar arreglados en nuestra obediencia a Dios. La mayor felicidad del ser humano, aquello en lo que vamos a encontrar nuestra realización como personas, aquello que nos permite estar en una relación con Dios, es la renovación espiritual. ¿Y nos vamos a contentar con felicidades pasajeras? ¿Con cosas que solo llenan temporalmente? ¿Con aquellas cosas que incluso ni siquiera nos van a satisfacer del todo? Cuando el fundamento de la vida y a lo que Dios nos invita es a una renovación completa desde dentro y que se expresa también en nuestra manera de vivir. Por eso esta es, de alguna manera, la bienaventuranza definitiva, porque nos recuerda cuál es la fuente, el fundamento de nuestra vida nueva. ¿Pero por qué son bienaventurados los que lavan sus ropas? Pues mirad la frase central. Para tener derecho al árbol de la vida. Y aquí en este libro de Apocalipsis tan lleno de referencias al Antiguo Testamento, de imágenes, de símbolos, de cuestiones a veces difíciles de interpretar, Dios nos está dando una lección en la cual parece que todos los símbolos, todas las imágenes del Antiguo Testamento y del Nuevo se encuentran aquí concentrados. Desde bien pronto en la historia de la humanidad, los seres humanos nos hemos equivocado de alimento y hemos alimentado nuestras vidas de aquello que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Pensamos que tenemos el derecho a ser independientes, a decidir todo por nosotros mismos, a valorar lo que está bueno y lo que está mal en función de lo que a mí me interesa. Y en eso no somos diferentes a cuando nuestros primeros padres tomaron del árbol que no debían tomar,
porque pensaban que era mucho mejor tomar sus propias decisiones que someter sus vidas a lo que Dios les estaba diciendo. Es una autonomía, sí, pero que nos lleva a la muerte. Es elegir mal y pagarlo en nuestras vidas. Muchas veces de formas dolorosas, en las elecciones cotidianas, pero también en la elección eterna de nuestras vidas. Pero es curioso que ese árbol del que no debían haber tomado, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, Dios, como consecuencia, prohibió al ser humano acceder al otro árbol. ¿Recordáis cómo termina el capítulo 3 de Génesis? Vamos un momento al principio. Vamos a saltar de Génesis a Apocalipsis. Prometo no citar todo lo del medio esta mañana. Luego dijo el Señor: el hombre, Génesis 3:22, ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar, para impedir, para cerrar el camino del árbol de la vida. Ese árbol quedó vedado, quedó escondido. Los seres humanos perdimos el derecho de acceder a esa vida. Quedaba ese árbol. Quedamos fuera, quedamos desterrados. Y durante milenios el ser humano ha iniciado una búsqueda infructuosa por alcanzar algún árbol de la vida. Y algunos lo han intentado a través de la religión, buscando sus propias formas, maneras, ideas de alcanzar la vida. Otros han preferido el camino del ocio, o del placer, o del conocimiento, de la ciencia, de la medicina, cuando al final nadie puede alcanzar el árbol de la vida, porque la realidad es que estamos separados de Dios y la muerte nos recuerda que no hay nada que podamos hacer para resolver ese problema. La humanidad ha sido rebelde desde el principio, buscando sus alternativas. Y el libro de Apocalipsis nos habla de ese conflicto de dos humanidades, una humanidad que busca su propio camino, sus propias soluciones, sus propios líderes, y otra humanidad que en cambio sigue al Mesías, es sellada por el Cordero y entra en su presencia eternamente. De eso nos habla el libro de Apocalipsis. Y justo cuando llegamos al final del libro de Apocalipsis, reaparece ese árbol que ha quedado escondido desde Génesis 3 a lo largo de los siglos y de los milenios y de los pactos y de las etapas por las cuales Dios ha ido dando paso a paso el desarrollo de su obra y de su plan. Reaparece el árbol de la vida en medio del lugar donde Dios quiere tener de nuevo relación con su pueblo. En el capítulo 22 de Apocalipsis, los primeros versículos dicen: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Del paraíso perdido llegamos al paraíso recuperado. Y estas escenas finales de Apocalipsis nos llevan a esa nueva creación de la que hemos estado hablando ahora en Romanos 8, de esa gloria que ha de ser manifestada, de esa creación que va a ser transformada. Y es difícil saber qué elementos son más simbólicos y más literales en estas descripciones de Apocalipsis. Y podríamos pasarnos horas debatiendo acerca de los aspectos literales, simbólicos, si el árbol va a dar fruta y hojas literalmente, si cómo es el tronco, por dónde pasa el agua. Creo que ese no es el propósito de la revelación de Dios aquí en Apocalipsis, y que cada uno saque de ahí las lecciones que le parezcan más valiosas. Pero está claro el significado de lo que nos está diciendo, de que en el plan de Dios, en la nueva creación de Dios, regresamos a aquello que es lo que nos da vida. Igual que en Génesis había un río que lo regaba todo, en la nueva creación de Dios, del trono de Dios, mana el río que da vida, y tenemos acceso al árbol que da vida. Y tanto en Ezequiel, en Zacarías, vemos esas escenas, esas imágenes de un lugar que imparte vida para todo aquel que se acerca a él. Y Dios nos dice que por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, tenemos derecho. Ese derecho que fue cerrado, que fue vedado, que es imposible, nos es concedido. No lo ganamos nosotros,
No es un derecho que nosotros hemos obtenido por nuestra capacidad, por nuestras fuerzas, ni siquiera por nuestra obediencia, sino que es por la gracia de Dios en Cristo, que nos permite ser regenerados y entrar en esa relación con Él. Es una capacidad otorgada, no exigida. Él es el que nos lava, el que nos viste, el que nos da la victoria, el que aquel que se arrepiente y se acerca a Él, le concede el derecho de volver a ese árbol del que nunca debíamos habernos alejado. Nos invita a disfrutar de la vida eterna. Es la sanidad eficaz y permanente y para todos los que se acercan. Es la garantía de que Dios saca en Cristo Jesús a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, 2 Timoteo 1:10. Eso es para nosotros, hermanos. Y en medio de todas las circunstancias que vivimos, de todas las dificultades, de lo que es la vida a este lado del paraíso, el Señor nos dice: bienaventurados, porque vosotros vais a poder disfrutar de este árbol, de esta realidad de tener vida nueva en mí. Pero, ¿sabéis? Lo más increíble quizás sea que es que esto no es solamente algo que está reservado para el futuro, y gracias a Dios por ello, porque esa es la realidad, pero es que también tenemos el anticipo para el presente. No es solamente mirar al futuro con un escapismo de decir, bueno, pues es que aquí es un horror, pero allí tendremos la vida eterna. Es verdad, pero también es verdad que Dios nos da la posibilidad de hoy empezar a disfrutar de ese árbol de la vida. Mirad lo que dice Proverbios 3:18. La sabiduría es árbol de vida a los que ella echan mano. Y bienaventurados, otra bienaventuranza, bienaventurados son los que la retienen. El acercarnos a Dios, a su palabra, el formar parte de esta sabiduría que nos da por la vida nueva que tenemos, es ya un anticipo de la vida abundante que tenemos. Vamos a alimentarnos de sucedáneos perecederos, de cosas que nos llenan. Vamos a renunciar al derecho concedido de disfrutar ya de la vida y de la vida en abundancia que Jesús nos promete. Juan 10:10. Dios nos ha dado el derecho incomparable de acceder a la vida por la muerte y resurrección. Pero la historia no termina aquí. Mirad la tercera frase. Para entrar por las puertas de la ciudad. Y esa es una imagen que no necesitamos mucha explicación. Claro, nosotros ahora, nuestras ciudades son ciudades abiertas, más o menos, ¿no? Con las restricciones y las limitaciones que seguimos teniendo. Pero estamos acostumbrados a que uno entra y sale de la ciudad por cualquiera de las avenidas que hay. Pero incluso en los nombres de nuestras calles todavía tenemos recuerdo de cómo eran las ciudades hace siglos. Y por aquí, si seguimos a la derecha subiendo, llegamos a la Puerta de Zamora. Y os imagináis por qué la Puerta de Zamora se llamaba la Puerta de Zamora. Porque efectivamente había una puerta por donde se iba y se venía de Zamora. La muralla de Salamanca tenía distintas puertas. O cuando bajamos de la catedral y nos vamos hacia el precioso paisaje del río, pasamos por la Puerta del Río. No hay ninguna puerta ahora. Incluso se pueden ver las marcas de lo que había hace siglos. Las ciudades tenían puertas y no cualquiera podía pasar. Y la idea de que tengas derecho a entrar a una ciudad, la idea de que no estás sometido a los temores de lo que pueda venir, sino que hay un lugar de refugio, un lugar donde hay paz y prosperidad para siempre, queda claramente transmitida en este libro de Apocalipsis. Frente a una humanidad desahuciada, una humanidad que ha vivido en el destierro del paraíso a lo largo de su historia, frente a una humanidad que intenta construir una sociedad alternativa. Y el libro de Apocalipsis nos muestra también que hay dos humanidades, dos sociedades, dos ciudades. El Señor nos invita a acceder y entrar con plena libertad por las puertas de su ciudad. Y la historia que empieza en el jardín del Edén termina en la nueva Jerusalén. Es el plan de Dios para la humanidad. Igual que Dios nos creó para tener una relación con Él, la historia de la redención culmina y termina con una nueva creación en la que los redimidos podremos tener relación con Él, donde podemos reencontrarnos, donde nos dicen que ya no habrá más lágrimas, ni más llanto, ni más dolor, porque esas cosas ya pasaron. Eso queda atrás. Y es increíble, es maravilloso leer Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Bueno, esto para los de la costa es doloroso, pero
Vamos a dejarlo en simbólico. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El plan de Dios no es un mundo espiritual, sino que el plan de Dios es una nueva creación, donde los seres humanos redimidos, con cuerpos transformados y resucitados a la imagen de Jesús, disfrutemos de un mundo que, si en este mundo hay cosas que nos parecen preciosas, y hay paisajes, hay lugares que nos quedamos extasiados disfrutándolos, creo que quedarán pálidos frente a lo que Dios tiene reservado para nosotros en la nueva creación. Es el paraíso eterno, al que pertenecemos por derecho. Es que es una cosa asombrosa. Dios nos permite entrar a esa ciudad, a ese mundo, no por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pertenecemos a esa ciudad, hermanos. Tenemos derecho a acceder por esas puertas. Pero sabéis, Dios no los deja todo para el futuro. También nos da un anticipo de esto en la vida cotidiana. Porque si ese es el hogar del Padre, el cual Jesús ha ido a preparar lugar y nos llama para volver a Él, ¿sabéis a qué otra cosa se le llama la casa de Dios? Familia de la fe. De alguna manera, nuestras iglesias deberían ser un anticipo de lo que Dios está haciendo al reunir una comunidad de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que adoran a Dios, que buscan vivir en santidad delante de Él, que se ayudan para obedecer a sus mandamientos y que muestran lo que de verdad puede hacer Dios por la humanidad. Es una responsabilidad grande para la Iglesia, ser un anticipo de lo que Dios está haciendo, pero eso es a lo que nos llama. Así sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo el mundo va a poder ver la obra de Dios si no es con esa ciudad asentada en lo alto de un monte que brilla? Eso es la Iglesia. Y tenemos la responsabilidad de edificar juntos un hogar atractivo que haga que las personas estén deseando disfrutar de ese hogar, porque es el anticipo de lo que Dios está preparando para toda la eternidad. Así que, pudiendo colaborar en la edificación de esta ciudad incomparable, vamos a malgastar e hipotecar nuestras vidas en aquellas cosas que no son más que edificar sobre la arena y que acabarán siendo nada más que casas ruinosas. La Declaración de Derechos que leíamos al principio, de base cristiana y protestante, permitió que sociedades, con todas sus limitaciones y defectos, buscasen crear países y relaciones más justas entre los seres humanos. Pero no hay mayor derecho, no que el participar a un país así, sino que disfrutar de la vida, del árbol, de la ciudad que Dios tiene preparado para nosotros. Dios quiere darnos el derecho a todos de entrar ahí, pero hay una condición: debemos lavar nuestras ropas en el Cordero. Y yo sé que la mayoría de los que estáis aquí, la mayoría de los que nos estáis viendo, ya habéis conocido a Jesús de una manera personal como vuestro Salvador. Pero quizás todavía haya personas que no, y que no sepan que sin esa realidad lo que quedas es excluido del árbol de la vida y de la ciudad celestial. Pues yo te invito y te animo a que te des cuenta de la necesidad que tienes de lavar tu vida, de arrepentirte y poner tu fe en Jesús para poder recibir esa vida nueva y tener derecho a entrar a la ciudad y comer del árbol de la vida. Puedes ser bienaventurado o desventurado. Piensa en lo que te pierdes. Pero ¿y los que tenemos ya ese tesoro incomparable? ¿Cómo vivimos esta realidad? ¿Nos dejamos cegar por otros árboles y otras ciudades y otras cosas? ¿Es una realidad evidente en nuestra vida o ese tesoro está demasiado escondido? Que el Señor nos ayude a disfrutar de este derecho que tenemos en Cristo, de tener la vida y de formar parte de la ciudad que tiene fundamentos y que jamás será destruida.